Los protagonistas de la noticia en Notimundo al Día. Primera semana de El Hoy No Circula es el tema que enseguida entramos a analizarlo con Diego Mapla, urbanista y máster en movilidad. Gracias por estar con nosotros, Diego. Muchas gracias, buenos días a todos los radioescuchas, a los ciudadanos de Quito, a la gente que está en el diario del trabajar, en el diario de movilizarse. Y felicitaciones a FM Mundo por topar estos temas de la ciudad, que es muy importante tanto para el distrito de Quito, para la ciudad metropolitana y para el Ecuador. Ahora que movilizarse está un poco complicado, Diego. ¿Cuál es su análisis respecto a la primera semana de la medida Hoy No Circula, tomada por el municipio capitalino dentro del plan de repavimentación de las calles de la ciudad? Bueno, vamos a hacer un análisis técnico desde un punto de vista del tejido de movilidad. Hay factores positivos como negativos. Por ejemplo, hay el incremento de usuarios para el transporte público, es lo positivo, de un 3.17%, lo que afirma el Cabildo de Quito. Por ejemplo, asegura que incrementaron unidades de transporte público en el circuito 1 que conecta el Labrador y el Recreo. Eso es positivo, que pasa de 234 unidades a 253. Lógico, la gente es una restricción a dejar el automóvil y optar por el transporte público. Eso es perfecto. Eso es, en algunas ciudades también se opta por el incentivo. Es un efecto secundario que se tiene a una restricción. Además, lo que yo he percibido en estas semanas es que ha favorecido la velocidad media. ¿A qué me refiero con velocidad media? ¿A qué velocidad circulan los vehículos en la ciudad? Por ejemplo, en horas no pico tenemos tanto el vehículo como el transporte público que tiene una media de 50 a 60 kilómetros. En hora pico, digamos la avenida de los Chiris. En hora pico baja 40 cuando se congestiona a 20 y a veces a 0 kilómetros porque las vías se saturan por el exceso de vehículos. En estas semanas ha sido algo positivo porque la velocidad media se mantiene entre 50 y 60. Y se ha podido ver también que la circulación es mucho más fluida, ¿no? Sí, perfecto. Pero son momentos en los que no va a perdurar la ciudad tampoco así, porque aquí viene lo negativo. Por ejemplo, no abastecen las flotas en el área metropolitana, tanto en la periferia como en los bases, porque son las zonas más adensadas. Quito tiene baja densidad en el hipercentro. Ya lo ha dicho Fernando Carrión, el asesor de Jorge Yunda, del señor alcalde. Y por ende, los mayores viajes se vienen de las zonas periféricas. Por ejemplo, Calderón, Carapungo, Llano Grande, estamos con 380,000 personas y no abastece el transporte público. Quiere decir que vamos a tener un efecto péndulo para esto. Más o menos le explico. En el 3 de mayo del 2010 se fomenta el pico y placa en la administración de Augusto Barrera, en la cual consiste en restringir la circulación de ciertos automotores a 6 horas. Yo tengo datos aquí en el cual comienza a incrementar la compra de automóviles. Hoy, por ejemplo, en el 2018 tengo los datos aquí. Permítame. Tenemos que se han comprado 52,000 vehículos en el 2018. Independiente del pico y placa, hay un aumento de esta compra grande de vehículos y es netamente porque las personas necesitan movilizarse. Y es por la medida del pico y placa que tomó Augusto Barrera. Claro, en el 2010. Con el señor exalcalde Mauricio Rodas se mantuvo esta restricción. Pero hay otro tema que en la ciudad, en la planificación, en el tejido urbano del territorio se tiene que tomar en cuenta, es que si se toma una restricción, se tiene que dar una oferta de transporte público de alta calidad como hacen en las grandes metrópolis. Y ahí quiero destacar algo, porque la medida Hoy No Circula también permitió descubrir una realidad, y es que en Quito hace falta un sistema de transporte público de calidad, Diego. Sí, por ejemplo, tengo datos
oficiales, en el Ecuador se han vendido 137.615 vehículos. Es alarmante, es grande la proporción. Solo en Pichincha estamos con 52.800 vehículos vendidos nuevos en el 2018. Y se mantiene una media, aquí tengo, por ejemplo, desde el 2010 que se aplica la medida, aparecen 53.000 vehículos vendidos. En el 2011, 54.000. En el 2012, 48.000, que hay una crisis baja. Pero en el 2016 aumenta también. En el 2017, 40.000 vehículos. Es decir, antes de la medida de pico y placa, hicimos un estudio en Europa, teníamos una media de 250.000 vehículos matriculados. Se hace el pico y placa y hoy en la ciudad nada más y nada menos tenemos 600.000 vehículos. Es decir, que la restricción del pico y placa tuvo un fenómeno y un efecto a la ciudad, que la gente no se quedó cruzada de brazos, sino que optó por el transporte individual. Y eso hizo que Quito se sature las vías. Es decir, las restricciones tienen lo negativo y lo complicado, que si no se tiene una oferta de transporte de alta calidad. ¿Qué digo cuando digo de alta calidad? Que sea seguro, que sea rápido, que sea ágil, que haya un transporte diverso, ¿no? Que tengamos tranvías, que podamos utilizar el metro, que podamos utilizar los minibuses, como hicieron en Italia. Que evite el vehículo personal. Exacto, o que incentive a dejarlo. Es decir, si alguien viene del norte, digamos de Llano Grande, de Carcelén, lógicamente viene con su familia, incentive el municipio a dejar el vehículo y tome el transporte público para llegar a su destino. Y viceversa, tome el transporte público a la salida de sus trabajos, de sus estudios, y tome el transporte individual, obviamente con una oferta de estacionamientos. Eso es lo que se hizo en Alemania, en algunas estaciones. Y no nos vayamos muy lejos. Hay ciudades como Curitiba, Sao Paulo, en donde se incentiva al uso del transporte público, pero aquí viene algo anecdótico y creo que la respuesta ha sido positiva de los quiteños, especialmente. Yo siempre digo, el quiteño es de felicitarlo. El quiteño sí usa el transporte público, pero las unidades están saturadas. Es decir, la restricción no se la puede dar cuando ya está saturado algo. No se necesita ser tan científico. Y cuando no se tiene suficientes unidades. Perfecto. También para poder llevar a los... Imagínense, en horas picos las unidades del trole, del Metrobús y del Ecovía ya son saturadas. Entonces el cabildo, los técnicos tienen que darse cuenta que necesitan más unidades, pero en diferentes circuitos, de diferentes rutas. Por ejemplo, hay algo fuera de lo común, porque en el sector del norte, no voy a decir la parroquia, tenemos 1,000 taxis informales. Es decir, la misma ciudadanía se ha dado respuesta, ha dado solución a la falta de transporte público. Y es por eso que hay exceso de taxis informales. Diego, hay sectores que aplauden la medida por la disminución del tráfico vehicular, también el nivel de ruido y la contaminación. Sí, como le digo, en cierta manera, por ejemplo, entre más tiempo permanecen los automotores en la congestión, pasan más tiempo encendidos, por lo cual hay más emisiones de CO2. Los grados de intervención en horarios afecta también en los viajes cotidianos de los quiteños. Casi siempre y en varias ciudades este tipo de restricciones mal ecuacionadas pueden perjudicar a los más pobres. ¿Por qué digo los más pobres? Porque son las personas que vienen de fuera de las ciudades y si usan el transporte público. Pero si no hay esto, tenemos que nosotros concebir que la moderación es un freno, es detener estas restricciones, es castigar un efecto adverso sobre la mala planificación. Nuevamente le digo, hay muchas cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta antes de hacer una restricción. Ya pasó en las 2 últimas administraciones. Se elevó la flota de vehículos. Además, no solo eso, sino que aumenta los riesgos de velocidad por las multas, porque las personas no quieren ser multadas. Entonces, incremento de taxis informales. No abastece el número de flotas para el área metropolitana y periférica. Pero hay algo más anecdótico aquí.
Y yo voy a ser muy crítico porque la movilidad concentra una serie de fenómenos. Existe esta necesidad de comprender las transformaciones de un barrio en una parroquia. No se puede decir, bueno, voy a hacer una restricción cuando no se tiene una opción B, una opción C. En las ciudades sí, hay algunas ciudades que han optado por este pico y placa. ¿Pero por qué? Porque tienen tranvías, tienen metro, tienen hasta helipuertos, tienen buses, más de 6-7 mil flotas de grandes buses. Entonces ya sería absurdo que las personas usen el vehículo. Ahí sí estoy de acuerdo. O como se hizo en Londres, que ya las personas ya usaban por lujo. Entonces en el centro de Londres ya pusieron una restricción. Solo a las personas que vivían, no. Pero en nuestro medio, la gente necesita ir a trabajar, a producir, y no se quedan de brazos cruzados. Yo felicito a los quiteños porque, a más de la poca oferta del transporte, sí lo usan, se dan modos. Hay asociaciones que han incrementado los taxis informales para dar solución a lo que no ha dado el municipio en varias administraciones, no en esta. Dejemos de un lado de esto. Es de esta administración. Yo hablo netamente desde el pico y placa, como lo dije, los radioescuchas desde el 3 de mayo del 2010 que comienza a ver. El ciudadano empieza este siglo a exigir nuevos mecanismos de movilidad, el desplazamiento diario en diferentes puntos y lugares, ya que el desplazamiento no es fijo, sino que varía el espacio recorrido, la tecnología empleada. Ahora las ciudades se contemplan como unas ciudades más virtuales. La libertad de elecciones hacen que la producción interna sea diferente de un territorio a otro. Las dinámicas, por ejemplo, de una parroquia aquí en el hipercentro, en el centro administrativo, son diferentes a una dinámica de una parroquia fuera de la ciudad. Se hace notorio si existe una red de alta calidad con estrategias y circuitos flexibles como las grandes ciudades. Voy a citar a un autor que dice que los transportes tienen una influencia importante y que a veces muchos municipios o alcaldías la ignoran sobre la determinación socioeconómica que esta puede influenciar. Desde el punto de vista económico, el sistema de transporte urbano es el aparato respiratorio y circulatorio de un núcleo económico territorial. A esto conlleva distribución de mano de obra diferente de espacios, lugares y desarrollo. Paralelamente, también la movilidad es importante porque en ella conlleva distribuciones de bienes y mercancías. Ahora, Diego, con el aumento de las horas de el hoy no circula, ¿se puede decir de que se ha mejorado de alguna manera? ¿Es positivo este aumento de horas en el hoy no circula? Personalmente yo creo que no, porque las personas necesitan producir. Inclusive algunos técnicos se basan cómo miden los índices del Producto Interno Bruto, el PIB, es con el porcentaje de infraestructura de redes de transporte público. Mientras una ciudad tenga más y diversos transportes, diferentes modos, lo que se llama la intermodalidad, se tiene mayor producción, porque solo así el movimiento da mayor producción. Claro, y es un reflejo, es las tablas que se muestran aquí, hay un incremento en la compra del vehículo porque las personas necesitan moverse. Por ejemplo, voy a citar, en el 2018, la Chevrolet vende 45,000 vehículos aquí en Quito. La Kia vende 23,000 vehículos y la Hyundai 13,000 vehículos. Se sigue incrementando la venta de los vehículos, claro. Pero hay algo más, Diego, que quiero consultarle antes. Queremos conocer cuál es su reacción respecto a lo que ha manifestado el secretario de Movilidad del municipio, Guillermo Abad, quien ha dado a conocer de que efectuarán evaluaciones periódicas para determinar si la medida hoy no circula se suspende a los 8 meses como se lo anunció o si se queda de forma permanente. Yo discrepo mucho, respeto, pero los índices, los números ya lo han determinado desde el 2010 que empezó esta restricción vehicular. Es decir, si no hubiese la compra del vehículo particular, si estuviesen a pérdida las concesionarias, aplaudiríamos esta norma. Pero no, hoy las vías de Quito están saturadas por los vehículos. Los taxis informales han duplicado, pero ha sido por una respuesta a las necesidades del pueblo. No se puede tomar tan ligeramente un asunto tan delicado y restringir. Y peor, aumentar las horas. Es decir, tenemos que sentarnos a hablar de territorio, actividades, viajes necesarios e innecesarios.
Cuando hablo de los viajes innecesarios es por ejemplo, las personas a veces toman el vehículo para ir al banco, para ir a comprar pan, para hacer alguna necesidad básica, en la cual se podría optar por ir a pie, a bicicleta, tomar un minibús o un transporte. Pero esto infelizmente no ha dado esta oferta. Entonces, Diego, para cerrar, ¿ha sido positiva o negativa esta primera semana del Hoy No Circula? Yo creo que en un 10% positiva, como hemos visto menos autos, pero ha sido parche. Se ve menos grados de contaminación, y en un 90% negativa porque tiene un efecto pendular. No es que se va a solucionar, sino se van a incrementar y las personas beneficiadas van a ser las concesionarias, porque van a vender más vehículos por esta falta de oferta de transporte público de alta calidad. Y para cerrar, más o menos en conclusión, la restricción no es factible en algunos sectores de Quito, especialmente en los que no hay esta oferta. Cuando digo algunos sectores, yo me refiero a las zonas periféricas de Quito, donde las personas sí usan. Como no hay, van a optar por el transporte público. A los ciudadanos del transporte público hay que premiarlos y no castigarlos. Es lo que decía un profesor de movilidad. Muchísimas gracias. Diego Mafla, urbanista y máster en movilidad, dialogando con nosotros y haciendo su análisis sobre la primera semana del Hoy No Circula. Diego, gracias por estar con nosotros a ustedes esta mañana. Y felicitando nuevamente a F Mundo por topar estos temas tan importantes, que la movilidad es el factor para la producción interna bruta de Quito. Muchas gracias. Este es Notimundo, siempre bien informados.